creando una cultura nueva para una generación nueva. Es el título del tema de hoy. Creando una cultura nueva para una generación nueva. ¿Cuál es el título? Para una generación nueva. El reino de Dios, hemos hablado mucho del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es espiritual, ¿ok? Pero cuando el reino de Dios, porque Jesús nos dice que oremos venga tu reino, pero cuando el reino de Dios entra a la esfera humana, se vuelve una cultura interactiva, es decir, nuevas formas, nuevas costumbres, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas prácticas, nuevas tradiciones. Y es una cultura nueva dentro de otra cultura existente. Yucatán, México, Hispanoamérica, idiosincrasia. Una cultura nueva para nosotros, ¿verdad? Pero es una cultura eterna, desde la eternidad está esa cultura. Pero es nueva para nosotros, porque nosotros salimos de otra cultura, una cultura pagana, egipcia, con una mentalidad secular, mundana, pecaminosa. Nosotros salimos de una cultura y entramos a una nueva cultura. Y esa cultura nueva, el reino de Dios, aunque es algo espiritual, cuando el reino de Dios penetra en nuestra esfera, se vuelve una cultura. Una cultura interactiva en la cual nosotros participamos activamente, nuestra obediencia, nuestras nuevas formas, nuestro nuevo vocabulario, nuestra nueva mentalidad, nuevos estándares, nuevos cimientos, nuevos fundamentos. Y entonces interactuamos con el reino espiritual de Dios, con el Espíritu Santo, con Dios el Padre, con Cristo. Y entonces hay una interacción. Por eso el reino de Dios, cuando hablamos del reino de Dios en la tierra, podemos decir que es una cultura con la presencia de Dios. La gente del mundo debe mirarnos y debe decir, ellos son diferentes, hablan diferente, educan a sus hijos diferente, toman decisiones diferentes, manejan sus finanzas de manera diferente, son diferentes a nosotros. Si no hay diferencia entre nosotros y el mundo, pues algo estamos haciendo mal, estamos jugando a tener una religión nada más. Por eso somos llamados, como dice el título del tema, a crear una cultura nueva para una generación nueva. Todos queremos que les vaya bien a nuestros hijos, pero no todos estamos conscientes de lo que hay que hacer para que eso suceda. A veces todo se queda en buenos deseos, en buenas intenciones, pero tenemos que aterrizar esos principios. Dios es un Dios generacional. Dios no está pensando solamente en usted y en mí. Él nos salva porque nos ama, nos restaura, nos redime, nos restaura porque nos ama en primer lugar, pero también porque nos quiere usar como un instrumento. Si yo tengo un taladro eléctrico, por ejemplo, y no sirve, lo tengo que reparar primero para luego poder usarlo. Entonces Dios va a restaurarnos a nosotros en primer lugar porque nos ama, pero en segundo lugar porque nos quiere usar. ¿Y para qué nos quiere usar? Para expandir su reino en la tierra. Así que Dios es un Dios generacional. Él no solamente está pensando en el individuo. Él, cuando le ve a usted, no solamente le está viendo a usted, está viendo generaciones que van a salir de usted.
Nosotros somos la generación de cambio. Nosotros somos la generación que cambia la maldición en bendición, el pecado en justicia. Cambiamos la pobreza en bendición. Somos una generación distinta. Y lo que para nosotros fue contracultural, para nuestros hijos va a ser el status quo, va a ser lo normal. Para usted fue contracultural la forma en que manejamos, por ejemplo, las relaciones de noviazgo en la iglesia. Es completamente distinto a cómo se maneja el mundo. Para nosotros es contracultural, choca. ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué están haciendo estos? ¿Cómo es posible? Pero para nuestros hijos eso va a ser el status quo, va a ser lo normal para ellos. Por eso nosotros somos llamados por Dios, es un mandamiento divino que los padres, los líderes, establezcan una cultura para la siguiente generación, una cultura de bendición. Van a obedecer mis mandamientos y mis estatutos. Tú, ¿quién más? Tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo. Está hablando allá de 3 generaciones. Dios no solamente está pensando en usted. Dios no solamente le quiere salvar a usted. Dios no solamente quiere restaurarle a usted. Dios quiere que trascienda su bendición, su reino, que trascienda a su siguiente generación y que usted se asegure que su siguiente generación lo haga a su siguiente generación. Por eso yo soy responsable en términos biológicos de mi hijo Samuel, mi hijo Caleb, pero también soy responsable de vigilar que ellos hagan lo mismo con sus hijos. Esos mandamientos, así lo dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y nosotros tenemos que entender la importancia de lo cultural, porque lo cultural tiene mucho de lo espiritual. De hecho, la razón por la que nosotros en México nos cuesta mucho trabajo caminar en el reino de Dios es por lo cultural, es por el adoctrinamiento, es por lo que se ha sembrado generación tras generación, la educación que ha pasado de una generación a otra, que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, por ejemplo, lo que decía el pastor Raúl, uno no llega a los pies de Cristo y el siguiente domingo se pone a diezmar, porque hay un adoctrinamiento previo que nos impide entrar al reino de Dios. Ya entramos en lo espiritual, pero acá todavía nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo el área financiera, nos cuesta trabajo el área sentimental. Por eso tenemos que pastorear a los adolescentes, porque el adolescente cristiano acá quiere servir a Cristo, pero en sus emociones le vencen. Así que el problema no está en lo espiritual, el problema está en lo racional. Y la cultura nos genera inercias, fuerzas que nos empujan. Es como que yo vengo patinando sobre el hielo a gran velocidad y usted me dice, detente ahora. Y entonces en ese momento yo me detengo, me paro, pero me sigo por la inercia. Yo ya no estoy patinando, pero la inercia me está llevando. Incluso puedo girar y puedo patinar en sentido contrario, pero la inercia me sigue llevando para atrás. Esa es la fuerza de la cultura. Así que cambiar una cultura no es algo que lleva semanas o meses, lleva años. Lleva años cambiar una cultura. Y nosotros venimos de cierta cultura a nivel regional, a nivel país, a nivel estado, a nivel zona. Tenemos ligeras diferencias los que vienen de Chiapas, los que somos de Yucatán, los que vienen de la Ciudad de México. Tenemos ligeras diferencias culturales porque venimos de zonas geográficas distintas.
Y aunque tenemos diferencias, toda esa cultura nos va a impedir entrar al reino de Dios. Aparte tenemos educación familiar. Dentro de lo que podríamos llamar la cultura yucateca, cada familia tiene sus costumbres y sus formas. Y eso se arraiga. Y cuando uno viene a la palabra de Dios y quiere obedecer la palabra de Dios, le cuesta por todo ese bagaje cultural que está ya metido en su ADN, está metido. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para romper esa cultura y adoptar una nuevas palabras, nuevas costumbres, nuevos preceptos, pero dice la Biblia que es nuestra responsabilidad. Martín Lutero decía que el hombre es como un borracho sentado en un caballo, que tú lo pones en el caballo, ¿no? Y entonces se va de un lado, entonces luego lo centras y se va del otro lado. O sea que el hombre se va siempre de un extremo al otro extremo. Pocos mantienen el balance. Y nosotros venimos de una cultura, por lo menos, bueno, la mayoría, venimos de una religión llena de supersticiones y tradiciones sin sentido, sin valor, sin sustancia. Y luego cuando llegamos a los pies de Cristo rompemos con todo eso, y si no tenemos cuidado vamos a echarnos al plato también las cosas buenas, porque hay cosas buenas, hay buenas costumbres que debemos de preservar. Debemos de entender la diferencia entre lo bíblico y lo antibíblico. Entre lo antibíblico y lo no bíblico. Lo antibíblico son costumbres que la Biblia prohíbe. No le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, el Halloween, porque es noche de brujas, ¿no? Y es claramente antibíblico. No enseñamos, por ejemplo, Hanal Pishan, porque es altar a los muertos, claramente es algo antibíblico. Pero hay cosas que son no bíblicas, pero no son antibíblicas. Por ejemplo, uno celebrar su cumpleaños no es bíblico, pero tampoco es antibíblico. Entonces, cuando uno no entiende la diferencia en eso, cuando no entendemos esa diferencia, creemos que porque no está en la Biblia es pecado. Y eso es irse al otro extremo. Entonces el borracho que está en un extremo se va al otro extremo. Entonces están los hermanos que satanizan el árbol de Navidad, ¿no? ¿Dónde está en la Biblia el árbol de Navidad? Y entonces satanizan cualquier cosa. No, una cosa es lo antibíblico y otra cosa es lo extrabíblico, lo no bíblico, donde ahí tenemos nosotros que disertar si es bueno o malo, porque alguien podría decirme, fumar tampoco es bíblico. Bueno, sí, pero si es bíblico cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y unos van a decir, sí, pero los levitas ponían incienso en el templo. El que va a pecar, no va a buscar la forma de hacerlo. Entonces, hay tradiciones nocivas y hay tradiciones positivas también. La iglesia de Dios debe adoptar una nueva cultura. ¿Cuál es esa cultura? La cultura del reino de Dios. Romanos 12:2, que hemos visto recientemente en las células. ¿Cómo empieza? A ver, ya memorizaron el versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes trajeron una cultura del mundo, una educación, una formación, una idiosincrasia, una manera de pensar. Trajeron valores, trajeron estándares, trajeron una moral, aprendieron, adquirieron
prácticas, tradiciones, ideas, ahí están, y tienen la forma del mundo. Y aunque ya estamos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, entramos al reino de Dios, según Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque ya entramos al reino de Dios por aceptar a Cristo, Colosenses 1:13, que dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, aunque ya entramos al reino de Dios, no obstante, seguimos pensando como el mundo, porque tenemos una cultura que es poderosamente dominante en nosotros. Controla nuestros pensamientos, controla nuestras actitudes. Y ahí está. Y vemos la palabra de Dios y lo vemos como algo irracional, ilógico para cumplir. Pero si nosotros cambiamos, logramos cambiar eso, lo que para nosotros fue contracultural, para nuestros hijos va a ser normal. Lo que para usted es contracultural, diezmar, es contracultural para usted. Porque usted creció en una cultura de limitaciones y de pobreza. Y lo que es contracultural para nosotros, para nuestros hijos va a ser normal. Va a ser el estándar. Nosotros crecimos en una cultura altamente sexualizada, donde todos tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, donde uno tuvo muchas relaciones sentimentales en su vida y luego después de la 15ª novia ya terminó con usted, se casó con usted. Así fue nuestra cultura. Y entonces, ¿usted qué le enseña a sus hijos? Ay, deja que pruebe, pobre, está chico, que pruebe, que experimente, porque usted así fue, pero no es lo que está en la Biblia. Está equivocado, usted está equivocado. Está enseñando mal. Pero si usted enseña lo que es la palabra de Dios y ellos lo aprenden desde niños, para ellos va a ser normal. Ese va a ser su status quo. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Cambiar lo cultural en nosotros por la cultura del reino de Dios. Amén. ¿Qué es una cultura? La cultura viene de la palabra latina cultum, que significa, ¿sabe qué significa? Cultivo, cultivar. Eso significa cultum. O sea, una cultura es un cultivo. ¿Un cultivo de qué? ¿De zanahoria, de tomate? No, un cultivo de valores. Un cultivo de enseñanzas. Un cultivo de costumbres. Horticultura. ¿Qué significa? Hortos, jardín, cultum, cultivo es hacer hortalizas en el patio de la casa, ¿no? La disciplina de las hortalizas, horticultura. Puericultura, ¿qué significa? Niño viene de la palabra latina puer, que significa niño, y cultum, crianza. Fisicoculturismo, el cultivo del cuerpo. Entonces, cultura es cultivo. Solo que en este caso no se usan semillas físicas, sino enseñanzas, educación, valores que pasan de una generación a otra generación. Lleva muchos años crear una cultura. Lo bueno es que una vez creada una cultura, es bien difícil destruirla. Si usted crea una cultura, su segunda y su tercera generación, ya es bien difícil destruir esa cultura. Qué triste hoy que las familias tienen culturas equivocadas. Todos se divorcian en la familia, todos divorciados.
todos peleados, todos los hombres toman, todos los hombres engañan. Y entonces, ¿cómo miden quién es mejor y quién es peor? Bueno, yo solamente engañé 4 veces a mi esposa. Todos han engañado 8, 10 veces. Yo soy el mejor. Yo soy el más angelito. Dese cuenta. Eche un vistazo a su familia en lo natural. Y usted va a ver la cultura que está sembrada. Y es difícil salir de ella de manera inconsciente. Tiene uno que estar intencionalmente consciente para romper esas cadenas de patrones repetitivos que fueron sembrados de una generación a otra por los padres, los abuelos, los hijos, los tíos, los sobrinos, los nietos. Y ahí está arraigada la cultura. Bien difícil. Entonces la cultura, Navidad, todos se emborrachan ahí, todos emborrachan. ¿Por qué? Es la cultura. Hacer algo distinto es contracultural. Decir malas palabras, ¿no? La Biblia le llama maledicencia. Una cultura de maledicencia, todos dicen groserías. La abuela, una grosera de primera. Los tíos léperos, las tías, todas léperas, todos hablan mal, los sobrinos, todos. El niño está chiquitito, ya no sabe ni hablar y ya está diciendo groserías y todos le graban para subirlo al TikTok y le aplauden. El niño dice, eso debe ser bueno porque me están aplaudiendo todos y todos se ríen cuando digo una grosería. Entonces usted no se da cuenta, pero usted está atrapado, limitado, confinado a una cultura. Y aunque usted ya entró al reino de Dios en lo espiritual, todavía sigue operando de manera racional en el reino cultural de este mundo. Y eso es un tremendo problema para el creyente. Porque entonces el creyente solamente va a hacerlo de nombre. Va a ver el Salmo 23 y va a decir, esto es inalcanzable para mí. No va a vivir. Va a ver las promesas de Dios, pero no las va a vivir. Porque no está cambiando su cultura. No está cambiando su manera de pensar. ¿Quién hace la cultura? La cultura la hace el liderazgo de una sociedad. Los padres, en la antigüedad, los ancianos, ellos crean la cultura por medio de estándares y valores que se cultivan, que se cuidan, que se guardan. Y nosotros somos llamados a crear una cultura. Una cultura con los valores del reino de Dios, con los estándares del reino de Dios. Una cultura es un conjunto de costumbres, palabras, enseñanzas, maneras de pensar, conforman una cultura. Y repito lo que ya mencioné. Para nosotros va a ser contracultural, para nosotros va a ser difícil pensar de esa manera, pero para su hijo no. Eso es lo bonito. Que toda esta generación que vieron que hace rato pasó y oramos por ellos, para ellos va a ser normal. Diezmar va a ser normal para ellos. Y eso les va a bendecir. Esperar a la edad para tener una novia y casarse con ella va a ser lo normal para ellos. Usted relinchaba, ¿no? Usted no. Usted fue tremendo. No se haga. ¿Por qué? Porque cambiar esto, como dice el de la feria, son otros 20 pesos. Cambiar esto fue en un momento de nuestra conversión, pero cambiar esto lleva tiempo. Y es a través de los años, de los estándares. Nosotros acá tenemos una cultura, por ejemplo. Hemos creado una cultura. Cuando pusimos por primera vez, estábamos en el centro y pusimos los estándares para el noviazgo, las relaciones. Fue un shock para todos.
Hasta las mismas mamás estaban en contra. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura. Pero ahora ya a través de los años ya se formó esa cultura. Ayunamos todos los años nuevos y es una cultura. Venir el domingo es una cultura, es una costumbre. Entonces una cultura es un conjunto de costumbres. Primera de Corintios 15:33 dice: no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Una cultura sana es aquella que tiene costumbres sanas. Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora, una costumbre no necesariamente es un mandamiento. Y acá es donde viene nuevamente la diferencia entre lo no bíblico y lo antibíblico. Por ejemplo, reunirnos los domingos no es un mandamiento, es una costumbre. Es una costumbre apostólica. Jesús resucitó un domingo. Jesús se apareció a los discípulos camino a Emaús un domingo. Jesús se apareció a los discípulos estando las puertas cerradas, donde Tomás tocó las heridas del Señor, sucedió un domingo. El Espíritu Santo vino un domingo. Un domingo fue el apóstol Juan, recibió la revelación de Apocalipsis, fue domingo, el día del Señor. Los apóstoles se reunían el primer día de la semana, el domingo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el que no entiende la diferencia entre algo antibíblico y algo no bíblico? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que reunirnos el domingo? No lo hago porque... Entonces, las costumbres no necesariamente son mandamientos, pero van a definir en su conjunto nuestra cultura. Venir a la iglesia el domingo, vuélvalo una costumbre. Mire lo que dice Lucas 4:16, hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme ¿a qué? Conforme a su costumbre. Ir a la sinagoga el sábado, el Shabbat, no era un mandamiento, era una costumbre. La Biblia nos habla de que debemos de tener buenas ¿qué? Costumbres. Y le toca a los padres establecer las costumbres para sus hijos. Si para usted no es importante el domingo ir a la iglesia, no va a ser importante para ellos. Entonces una costumbre no necesariamente es un mandamiento. No va a encontrar un mandamiento que diga congréguense los domingos, pero sí es una costumbre. Los legalistas, todo lo que no está en la Biblia lo satanizan. La Navidad no está en la Biblia, la festividad de Navidad el 25 de diciembre no está en la Biblia. Es una costumbre, pero es una costumbre buena. Hay costumbres buenas, hay costumbres que no son buenas. Tenemos que escoger las costumbres buenas y tenemos que desechar las costumbres que no son buenas. Las buenas costumbres se forjan en casa, pero se aprenden en la iglesia. ¿Ok? Las buenas costumbres se forjan en casa por parte de los padres. Los padres enseñan a los hijos a guardar los mandamientos. Los padres enseñan a los hijos que hay que diezmar, que hay que servir. Los padres enseñan a los hijos la importancia de orar antes de comer. No comas todavía, vamos a orar. Los padres enseñan a los hijos la cultura del reino de Dios. Pero esa cultura se aprende en la iglesia, en la casa de Dios. La cultura se forja en la casa familiar, pero se aprende en la casa de Dios.
Aquí aprendemos la cultura del reino de Dios. Y la forjamos, la cultivamos, la practicamos en nuestra casa. ¿De qué serviría que vengamos a escuchar principios de vida que van a salvarnos, que van a restaurarnos, si locuazmente no los practicamos? Tenemos que practicarlos. Esos principios van a salvar a sus hijos. Y lo que para ustedes es contracultural, para ellos va a ser normal. ¿Sí o no? Ahí cuñada con Andreita. Andreita es tremenda. Ella cuando, bueno, mejor no digamos cosas familiares aquí. Pero yo admiro mucho a mi sobrina porque ella tiene la cultura del reino de Dios. Y a veces nuestros hijos nos impactan a los adultos, que nosotros fuimos injertados en una cultura distinta a la cual crecimos, pero ellos nacieron allá adentro. Y es una bendición, porque lo que para ellos es normal, para nosotros es artificial, nos cuesta trabajo. Para nosotros lo normal es el pecado, lo normal es la mentira, lo normal es el egoísmo, lo normal es robar. Eso es lo normal para nosotros, pero para ellos no. Ellos lo ven mal. Así que es una responsabilidad. Usted trae a sus hijos a la iglesia y no se da cuenta que al traerlos a la iglesia, los errores suyos y su vocabulario equivocado en casa, se resalta lo negativo, porque ellos ya entienden y ellos le dicen: papá, ¿por qué hablas así? ¿Se acuerdan lo que nos enseñaron en la iglesia? Hace tiempo teníamos un perrito, un chihuahua, un perrito. Y estábamos en Progreso, estábamos buscando un hotel para quedarnos a dormir. Pero no queríamos decirlo del perrito a los del hotel, porque tal vez nos iban a decir: no se puede. Entonces, como está chiquito, lo metimos en una caja. Y me acuerdo que mi hijo Samuel me dice en el coche: ¿y eso no es mentir, papá? Uy. Fue hace mucho. Pero ya no recuerdo si hablamos con los del hotel y nos dieron permiso, nos quedamos, o no recuerdo si ya no nos quedamos. Pero ese comentario de mi hijo me marcó y dije: no puedo dar mal ejemplo. No puedo dar mal. Yo vengo de la cultura de mentir para salir adelante, para abrirse paso, para no asumir la responsabilidad, para no quedar mal. Pero cuando estamos en el reino, ya estamos teniendo una gran responsabilidad para con nuestros hijos. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La cultura del reino de Dios la aprendemos en la iglesia, pero la cultivamos, la forjamos en la casa. En la casa. Yo les invito a que creemos una nueva cultura. Por eso todos queremos que le vaya bien a nuestros hijos, pero no todos estamos conscientes de lo que hay que hacer para que eso suceda. Tenemos que ser contraculturales nosotros para que ellos crezcan y nazcan y crezcan en una cultura distinta. Y hay una buena costumbre que yo comparto cada año con ustedes, que es el culto familiar de Navidad. Entonces vamos a repartirles unas hojas. No tenemos muchas, pero ayúdenme, lo sugieres. Pero vamos a dar una por familia, ¿ok? Y si hacen falta, ahí en mi computadora está prendida la computadora por si hay que imprimir más. Lo dejé así, nada más hay que darle control P y... Sabemos
Bueno, esto lo hemos estudiado otras veces, no lo voy a repetir, pero sabemos que Jesús no nació necesariamente un 25 de diciembre. Esa fecha fue puesta en el siglo IV, empezó a conmemorarse el nacimiento de Jesús. La Biblia no dice, pero es muy poco probable que haya nacido en diciembre. Posiblemente, bueno, no sabemos en qué fecha nació Jesús, pero de que haya nacido en invierno, no, eso sí que no. No porque se hizo un censo, porque los pastores estaban afuera cuidando las ovejas. Y bueno, Jesús no nació en diciembre, eso podemos asegurarlo. Pero nuevamente caemos en este dilema entre lo antibíblico y lo no bíblico. Entonces, mucha gente dice, bueno, como no está en la Biblia, es del diablo. Entonces, celebrar Navidad es del diablo. Y bueno, caemos en lo que el mundo, el nihilismo es, nihil viene de la palabra nada, no darle valor a nada. Pero en el caso de la Navidad, pues es una costumbre que puede ser positiva, sana. Juntar a la familia, recordar el nacimiento de Jesús. Y yo les invito a que hagamos, se los estoy dando con una semana de anticipación para que se vayan preparando, el culto familiar de Navidad o el desafío de Navidad. Ahí les estamos entregando las hojas. Este 24 de diciembre, antes de cenar, pase un tiempo con los suyos recordando el milagro de la encarnación. Dele el primer lugar a Dios en su vida y verá su mano intervenir en su familia. También es tiempo de perdonar toda ofensa, restaurar relaciones y divertirse sanamente dando gloria a Dios y honrando el nombre de Cristo. Dependiendo de su contexto, realice un culto familiar de Navidad, si es que varios en el hogar ya son cristianos, o el desafío de Navidad, si solamente usted es convertido en su familia. ¿Ok? Yo he asumido esta responsabilidad en mi vida, hermanos. Yo he asumido la responsabilidad de sembrar en la siguiente generación los estándares, la cultura, los mandamientos de Dios y que queden arraigados en nuestros hijos, en mis sobrinas, mis sobrinos que van también a nuestra reunión familiar de Navidad, para que esto quede sembrado en su corazón para la siguiente generación. Entonces, usted va a decidir qué va a ser, el culto familiar de Navidad o el desafío de Navidad. ¿Con base en qué lo va a decidir? Con base en cuántos creyentes hay en su casa. Nosotros empezamos a hacer el desafío de Navidad hace muchos años, porque porque nadie era cristiano en mi hogar. Yo fui el primer creyente en mi casa. Entonces hicimos el desafío de Navidad. ¿Qué es el desafío de Navidad? Bueno, allá viene abajo. Vamos a leerlo. Dice: para familias donde solo usted es convertido, en la cena de Nochebuena realice el desafío de Navidad con su familia. Empiece a orar desde ahora por sus familiares no creyentes para preparar el terreno espiritual y acepten al Señor. Entonces, obviamente no puede usted hacer un culto de Navidad en la noche de 24 de diciembre cuando la gran mayoría de sus parientes no son creyentes. Porque, no sé, van a blasfemar, se van a burlar. Entonces el desafío de Navidad es algo pequeño. Entonces usted va a pedir la palabra, agarra una cuchara y tin, 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 le hace así a un vaso. Familia, atiéndanme 5 minutos, quiero hablar unas palabras. Y usted concientice a sus familiares de qué significa la Navidad. Haga una breve oración y comparta una reflexión de 5 o 10 minutos explicando la verdadera razón de la Navidad usando Mateo 2 del 1 al 12 o Lucas 2 del 1 al 20, donde vienen los pasajes de Navidad, del nacimiento de Jesús. Y al final, ore y guíe a sus familiares a aceptar a Jesús. Dígale a sus familiares: miren,
Jesús vino hace 2000 años a la tierra. ¿Y qué pasó cuando vino a la tierra? Marcó un antes y un después, ¿no es cierto? Hoy estamos en el año 2023 después de Cristo. ¿Ok? Y la historia se cuenta al año 2000 antes de Cristo. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, marcó la historia en un antes y en un después. Y dígale así: lo mismo pasó en mi vida. Cuando Jesús vino a mi corazón, marcó un antes y un después. Y ahora yo cuento mi vida antes de Cristo y después de Cristo. Y lo mismo va a ser en ustedes, querida abuelita, tío, papá, hermano. Lo mismo va a ser en ustedes. Solamente tienen que abrir su corazón. Y si quiere ponerse muy poético, dígales: abra el pesebre de su corazón. Algo así, ¿no? Hasta que hay burros y vacas allá también, pero abra el pesebre de su corazón y guíelos a hacer una oración de fe para que acepten a Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos creen que caen en esta categoría que solamente usted es cristiano en su familia? Levante su mano. Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a darles un aplauso a ellos que van a hacer el desafío de Navidad. Entonces ustedes van a hacer la segunda que está abajo de la hoja, ¿ok? Yo quiero decirles, mi hermano, yo lo hice una vez, mi hermano Benito cuando se convirtió también lo hicimos. La mesa estaba llena de cervezas. La mesa en casa de mi papá estaba llena de cervezas. Y mira, ahí está acá mi papá. Ahí está acá mi papá. Amén. Mi hermano Raúl está acá también. Mi hermana Nelly está acá también. Y eso va a pasar con ustedes también. Hagan el desafío de Navidad. 5 minutos, 10 minutos, algo corto. Algunos se van a reír, algunos se van a burlar, pero por lo menos 1 o 2, ahí va a quedar la semilla. Y lo que pasó en nuestra vida, en nuestra familia, fue que después de algunas veces que hicimos el desafío de Navidad, mi papá se convirtió en el 2010. Se convirtió en el 2010. Es 2010, ¿verdad? Y entonces la casa de mi papá, Marita, era el centro, ¿no? Ahí llegaban todos, la comida, las chelas, todo estaba allá. Y los chistes terribles, ¿no? Ahí sangraban los oídos de los cristianos, ¿no? Ahí estaba. Y cuando mi papá se convirtió, todos mis tíos empezaron a preguntarse: bueno, ¿y qué va a pasar este 24? ¿Dónde vamos a ir, no? Y mi papá le escribió a todos, les habló a todos y les dijo: todos mis hermanos son bienvenidos a la cena de Nochebuena este 24. Todos son bienvenidos. Solamente que vamos a hablar de Jesús y vamos a tomar refresco. Así, ahí está acá. Eso va a pasar en la familia de ustedes. ¿Lo creen? Amén. Quédense parados. Vamos a orar por ellos. Ahora vamos a orar por los otros también. Padre, bendecimos a estos hermanos. Padre, que ellos, como yo estuve en alguna ocasión, solamente ellos son convertidos. Te pido que les des el denuedo, la fe, la fuerza, Señor, el valor para que ellos hagan el desafío de Navidad. Padre, que empiecen a prepararse toda esta semana en oración, orando por cada miembro de su familia, para que el día de Navidad, el día de Nochebuena, que es la fecha ideal para predicar el Evangelio, ellos escuchen el mensaje de salvación, Padre. Bendigo a sus familias que no te conocen. Bendigo a sus padres, a sus hermanos, y que ellos van a escuchar este mensaje la noche de la cena de Nochebuena.
y sabemos que la semilla se va a sembrar en sus corazones, Padre. Los bendecimos, Padre, y vamos a estar orando por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darles un aplauso a ellos. Amén. Pueden sentarse. ¿Lo van a hacer? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Luego están las familias donde hay mitad y mitad. Con que haya 2 o 3, ya hagan el culto navideño. Aunque algunos estén así como que. Pero cuando ya la mayoría son creyentes, hacemos un culto hecho y derecho. Ahí viene el programa donde yo les puse allá en la hoja. Nosotros celebramos un culto de Navidad desde el primer año que nos casamos en el 2001. Primero solamente nosotros, luego con mi hijo Samuel y así. Ahora ya está toda mi familia, vienen a la casa, mis cuñadas, mis cuñados, mis hermanos, todo se llena la casa. Y todos saben que antes de cenar tenemos un tiempo donde alabamos al Señor con cánticos navideños, bíblicos obviamente. Le damos un tiempo para cada uno dar gracias a Dios. Participan mis sobrinas, mis sobrinos. A veces hay números especiales. Yo o cualquiera de los varones de mi familia compartimos una palabra de reflexión para las nuevas generaciones y oramos como familia. Oramos, bendecimos al Señor, cantamos. Ahí viene el programa. No se lo voy a leer para no tomar tiempo, pero usamos Mateo igual, los pasajes del nacimiento de Jesús. Y usted puede armar su programa dependiendo de su familia. Y si solamente están ustedes 3, 4 personas, háganlo. Nosotros así empezamos haciéndolo, solamente nosotros. Pero háganlo. Esto va a marcar a sus hijos, va a marcar a la siguiente generación. Es una buena costumbre. Acuérdense, una cultura se forma por muchas costumbres. Y ya luego se ora por los alimentos y todos participan. Los vecinos nuestros son impactados, porque yo lo hago en el jardín. Estamos en el jardín y la gente pasa y nos mira cantando, nos mira noche de paz, noche de amor, con nuestras hojitas. Y la gente dice: wow, qué bonito lo que están haciendo. No es nuestra cultura. La cultura yucateca es estrenar todo nuevo, hasta la truza y el calzón, todo nuevo, y comer y tomar. Esa es la cultura. Pero nosotros estamos cambiando esa cultura. ¿Cuántos lo van a hacer? Levante su mano. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.